¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de día jueves. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires y estamos con una jornada de miércoles ayer, estimada Verónica Benaim, con muchísima actividad aquí en la Cámara de Diputados, en comisiones, todos los temas, el transporte, alquileres, lo que viene hoy con la visita de representantes de la Comunidad Económica Europea, lo que pasó ayer con el ministro Julián Domínguez. Agricultura. Así que cuente todo, Benaim, que soy todo oídos, por favor. Sí, Pato Méndez, ¿cómo te va? Bienvenidos a la primera mañana de DTV. Bueno, con todo el resumen parlamentario, jornada cargada de trabajo, dictamen de mayoría para el proyecto de ley que busca crear un fondo, específicamente en dólares, con aquellos dólares o dinero extranjero que está sin, digamos, declarar en el país. Básicamente esta iniciativa tuvo ayer la aprobación de las firmas del Frente de Todos, acompañados por el misionero Sartori. También hubo otro dictamen, Pato, que se terminó de firmar. Alquileres, el oficialismo logró la mayoría, pero la oposición se unificó nuevamente y presentó su propio dictamen por una firma nada más. Fue el de minoría, pero la oposición tiene los números para poder llevar el proyecto de ley que modifica la ley de alquileres al recinto y se habla de que será la próxima semana, Pato. Efectivamente. Bueno, dicen que para la primera semana de julio a más tardar, así que vamos con los títulos, con la agenda del día de hoy y también la jornada de ayer. Recordamos, hacías referencia al tema alquileres. Sí. 40 votos para el dictamen. Efectivamente, firmas. 40 firmas para el dictamen de la mayoría, 39, pero todo indica que el arco opositor conformado se asemeja mucho al que aconteció para boleta única, así que luz roja, te diría otra vez, para el oficialismo. Pero acá, estimada Benaim, yo lo que decía ayer es que hay que esperar otra cuestión y también hay una similitud con el tema boleta única. Imagínate que hay una mayoría de 131, 132 votos y se modifica alquileres. Eso, si yo no me equivoco, tiene que pasar por el Senado. Exacto. Y en el Senado el marco es otro. Como está congelada boleta única en el Senado, tal vez suceda lo mismo con el tema alquileres, si hay las modificaciones que ayer firmaron 39 diputados opositores. Y me late que va por ahí. Me parece que sí, Pato. Ayer mucha indignación tras el dictamen, porque recordemos que propone volver los contratos de alquileres a 2 años. Hoy en la actualidad son por 3 años. Y además, lo que más polémica causó, Pato, es esta actualización que se va a acordar entre las partes, pero que puede ser cada 3 meses, cada 6 meses o anual, digamos. Esto obviamente a los inquilinos no le gustó mucho porque de alguna forma hay otra imposición de poder frente a el inmueble entre inquilinos y propietarios, ni que hablar de inmobiliaria. Algunos hasta ayer, Pato, ponían que era un proyecto pro-inmobiliaria, y que reclamaban más, el lobby inmobiliario volvió a tener fuerza en la oposición y en este caso se firmó este dictamen. La oposición dice que esto no es así y que de alguna manera da la posibilidad también de que haya un equilibrio entre las fuerzas que hoy los propietarios se ven de alguna forma no beneficiados. Exactamente. ¿No? Con la situación actual. La verdad que es un caso donde chocan dos intereses muy razonables. A mí me parece, la verdad, que hay que legislar como se legisló para este proyecto vigente. 3 años y cuidado de los intereses del inquilino, que siempre está más desguarnecido porque es el que necesita alquilar para su vida cotidiana. Totalmente. Ahora, también es verdad que en una Argentina con un 60-70% de inflación, lo que sucede en muchos casos, donde la renta no es un gran negocio para el propietario, lo que resulta también muchas veces es que hay poca oferta. Entonces es un problema. Porque, digo, si vos tenés este contrato por 2 años, hay tal vez más oferta, pero es gravoso para el inquilino. Y si tenés la otra ley, que es mejor para el inquilino, lo que no tenés es oferta. Exactamente. ¿No? Pero muy complicado, muy complicado. Complicado el escenario, polémico también, porque obviamente es un proyecto de ley que repercute en la sociedad directamente. Son más de 8 millones los inquilinos que están preocupados y una gran cantidad de propietarios que también tienen sus conflictos respecto a la situación actual. Pero vamos a repasar, Pato, pero cómo no, dele.
Empezamos, Benaim, con la actividad de hoy. La Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados invitó al representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, también vicepresidente de la Comunidad Europea, Josep Borrell Fonteles, al vicepresidente, también recordamos, al director de gestión para las Américas en el Servicio Europeo, Javier Niño Pérez, y a los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea y del Mercosur acreditados en nuestro país, quienes van a abordar la temática Acuerdo Mercosur-Unión Europea, situación y perspectiva. La comisión, que vuelve a ser presidida por el diputado nacional Fernando Iglesias, se desarrollará hoy a las 11 de la mañana en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados y se intentará impulsar el acuerdo que el Mercosur y la Unión Europea tienen firmados con la impronta de la guerra que se desarrolla en Ucrania. Otro tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió 2 dictámenes para reformar la ley de alquileres, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos, que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores, en el que proponen que los plazos de los contratos sean de 2 años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes. La decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, donde el oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría, Juntos por el Cambio, el Frente de la Concordia, el Interbloque Federal y también el Interbloque de Provincias Unidas recibió el respaldo de 39 diputados. A lo largo del debate, desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos, sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres. Desde la oposición, por su parte, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuente de regulación. El oficialismo impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler. Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de 2 años, un ajuste acordado libremente entre las partes y una actualización consensuada que puede ir de 3 meses a 1 año. Más de la actividad de ayer, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, señaló en la Cámara que el principal interrogante que tiene el productor argentino y que reclama la dirigencia política son reglas de previsibilidad, y afirmó que su gestión al frente del área apunta a ese objetivo. Al exponer ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, el funcionario realizó un pormenorizado análisis de los principales ejes de la labor de su cartera. Ojalá podamos sacar las leyes que necesita la sociedad y el campo argentino, remarcó Domínguez, poniendo de relieve la necesidad de contar con la ley de agrobioindustria. En ese sentido, destacó que se van construyendo consensos básicos y promociones a quienes también decían invertir en la Argentina, y eso es importante. En la ley de agrobioindustria buscamos consenso para elaborar el proyecto que llegó al Congreso y estamos dispuestos a alcanzar los acuerdos necesarios para que la ley salga. Y también afirmó, creo en el consenso público-privado y sería necesario tener una ley de estas características como un compromiso para el futuro y una señal para los países de la región. Otro tema, recordamos, un plenario de comisiones de la Cámara logró dictamen de mayoría en el proyecto sancionado por el Senado, que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el fondo, con dinero fugado al exterior, el cual se va a constituir en dólares norteamericanos y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo. Y decíamos que esta decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara Baja, que conducen los oficialistas Cecilia Moró y Carlos Heller, en la cual el despacho de mayoría promovido por el oficialismo reunió entre las dos comisiones 41 firmas, de las cuales 40 fueron aportadas por el Frente de Todos y, como decíamos, una fue aportada por Diego Sartori del Frente de la Concordia. Por su parte, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría con 36 firmas en rechazo del proyecto, y la legisladora de identidad bonaerense Graciela Camaño pidió plazo hasta hoy para elevar su propio despacho, también opuesto a la iniciativa aprobada por el Senado. Al abrir el debate, Heller dijo que sería un gran paso para recuperar los fondos fugados de evasión impositiva con cambios de residencia o destinar a las políticas de crecimiento. El otro tema muy sensible, la Comisión de Transportes de la Cámara emitió ayer dictamen de mayoría
sobre un proyecto de ley consensuado entre los principales bloques que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos. Para llegar al recinto, la iniciativa debe ser analizada ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller. En una breve reunión, producto del acuerdo alcanzado previamente, los diputados de las principales bancadas acordaron un texto en común que recibió algunas observaciones por parte del diputado del Interbloque Federal y exministro de Transporte, Florencio Randazzo, en lo referente al alcance de la emergencia. El texto fija la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional y establece modificar la ley del presupuesto 2021, reconducido por decreto, y prorroga el Fondo de Compensación al Transporte del Interior hasta diciembre de este año y también faculta al jefe de gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento. El fondo determinado es de 59.500 millones de pesos y las empresas beneficiarias deberán aplicar para su percepción el sistema SUBE. Otro tema clave de ayer, el ministro de Justicia Martín Soria participó de un extenso plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde expuso sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El ministro acusó a la Corte Suprema de Justicia de meterse por la ventana en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de intervenir políticamente en ese organismo al exponer en este plenario de comisiones. Soria consideró que la decisión de la Corte Suprema de devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes y dijo que más que un fallo jurídico es un fallo político instrumentado con la apariencia de un fallo judicial. Y agregó que es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar y ponerle fin a este entuerto que ha generado la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. Además afirmó, si quieren hacer política, que se saquen la toga, como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades, al señalar que el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte porque estaría sentando sin lugar a dudas un precedente contrario a la Constitución. Sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro consideró que el texto aprobado por el Senado es inobjetable, al afirmar que la iniciativa no excluye la representación de ninguna instancia judicial y garantiza la armonía, la paridad de género y el equilibrio entre cada uno de los estamentos del organismo. Y también Vero insistió mucho en que hace muy poco tiempo, solo un par de años, justamente la hoy oposición, esto es Juntos por el Cambio, había presentado un proyecto muy parecido, muy similar al que está ahora en vigencia. Qué reunión la de ayer con la presencia de Soria, Pato. Sí. En momentos estuvo bastante picante, tras acusaciones. Mena también estuvo muy duro con algunos cuestionamientos que hizo la oposición, pero bueno, finalmente se defendió desde el gobierno nacional el proyecto de ley que ya tiene sanción del Senado de la Nación y que básicamente propone esta modificación en la integración de lo que es el Consejo de la Magistratura, un órgano fundamental en el Poder Judicial. Vamos a repasar, como decíamos en los títulos, las diferentes actividades que van a suceder en el día de hoy. Tenemos agenda de comisiones y empezamos a las 13 horas, Pato, con esta reunión de la Comisión de Mercosur que preside Fernando Iglesias a las 11 horas. Sí, no sé por qué vi las 9 son ahora. Las 11 horas, la reunión de Mercosur con el diputado Fernando Iglesias a la cabeza. Fueron invitados los altos representantes de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y también el vicepresidente del organismo de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, el director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño Pérez y también distintos embajadores de Estados miembros. El acuerdo Mercosur-Unión Europea está vinculado a la situación y a la perspectiva de estos países que forman parte de este convenio
convenio, de este acuerdo. Efectivamente, recordamos que este convenio se suscribió en los tramos finales del gobierno de Mauricio Macri. Uno lo recuerda todavía a Jorge Forí, que era el canciller, comunicándole esto de manera muy emocionada al propio presidente Macri. Ahora comienza, Vero, un largo camino, porque recordamos que para que esto esté vigente tiene que ser suscripto no solo por la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, sino también por cada uno de los países signatarios de manera particular. Todos los países europeos, todos los países americanos, para que esto entre en vigencia. Y eso es bastante complejo porque vos tenés dentro de Europa países que tienen mucha producción agrícola. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que era el rol de Hungría, el rol de Polonia, que tienen determinadas producciones que chocan con la producción argentina. Entonces no estaban demasiado dispuestos a acompañar. Habrá que ver que eso se lauda o no. Y además tenés el escenario de la guerra, Ucrania, Rusia, que ha movilizado todo. Creo que es un paso diplomático, el primero de un muy largo camino, Benaim. Y recordamos, también hoy, 11:30, Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Metodología y planificación de trabajo, pero atención, normas tributarias. Hablando de normas tributarias, fue una gran cuestión el tema de monotributos y bienes personales en alguna de las modificaciones que hicieron el oficialismo y la oposición en el tema ley de alquileres. Habrá que ver cuando esto se discuta la primera semana de julio. ¿Dónde vamos, Benaim, por favor? Sí, mientras vos venís a sentarte y acompañarme en la mesa, recordaba la imagen de Forí festejando el acuerdo con el Mercosur, ¿no? Que todos decíamos, bueno, no es todavía un acuerdo concreto, hay que esperar, mirá los años que pasaron, pero también, bueno, las críticas que recibió el ex canciller de Mauricio Macri tras, avanzar con ese acuerdo en ese momento, pero me acuerdo patente este video que circuló por las redes sociales de emoción, llorando, diciéndole al presidente, al expresidente Mauricio Macri, que se había avanzado en esta tratativa con el Mercosur. Por otro lado, vos decías, la agenda viene también con esta reunión de la bicameral, de la Comisión de Seguimiento de Políticas Tributarias. La preside Martín Tetaz de Evolución, y aportó información. La agenda va a estar basada en, cómo se va a constituir, cómo se va a trabajar, digamos, la metodología de trabajo de la comisión, pero también hay ideas de convocar a Marco del Pont, la titular de la FIP, para hablar justamente de las políticas tributarias en el país, y además se está queriendo avanzar en hacer un seminario, me decían, de tributación argentina, donde se van a invitar a diferentes sectores también para hablar sobre el tema. Así que una agenda que viene siempre por debajo de la mesa. Está esta situación o intención de todos los gobiernos de hacer una reforma tributaria que nunca se hace. Efectivamente, me dicen que el señor Fraquel estuvo trabajando mucho en la cuestión a la cual usted hacía alusión, que es este encuentro Mercosur y Comunidad Económica Europea. Es un hombre que viaja mucho, Fraquel. Y a ver, Fraquel, ¿cómo le va? Primero, buen día. Y segundo, consulta. ¿Cómo les va? Muy bien. Esto me parece que, salvo que nos equivoquemos con Verónica, parece que está recién en los prolegómenos. Esto es un paso, pero para que avance todavía falta mucho, ¿no? Y encima está la guerra. ¿Qué dice usted, Fraquel? A ver. No, quiero contarles que obviamente es un tema totalmente diferente la situación planteada a esos momentos que recordaba Vero, el festejo y el llamado de madrugada del canciller al entonces presidente Mauricio Macri para anunciarlo que era el presidente que había firmado el acuerdo representando a la Argentina entre el Mercosur y la Unión Europea. Cambió totalmente el mundo desde ese momento a la fecha. Vos bien señalabas, Pato, las dificultades que esto también lleva el tratar de convencer no solo a los gobiernos de cada uno de los países de Europa, no solo a los gobiernos de cada uno de los países de América, sino también a cada uno de los parlamentos, por ende a los parlamentarios. Es decir, que es un mundo bastante amplio el que hay que finalmente
lograr el entendimiento. Y es la segunda vez en el año que se va a hablar del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, parece hace mucho, pero fue hace un par de meses nada más, se reunió la Eurolat en el Parlamento acá, claro, de la República Argentina. Habló Cristina. Entonces ahí estuvieron, exactamente, estuvieron los parlamentarios de América, estuvieron los parlamentarios de Europa. Ahí, ¿qué es lo que se habló? La necesidad, obviamente, de tratar de avanzar en un entendimiento, pero también se habló de que había que ver qué pasaba hacia el futuro, que para nosotros ya a esta altura es pasado, porque se hablaba, hay que tener en cuenta las elecciones en Alemania, claro, las elecciones en Francia, que ya se realizaron, las elecciones en Brasil, también le presta mucha atención a Europa, qué es lo que va a pasar en Brasil. Si gana Bolsonaro es una manera de buscar ese entendimiento, si gana Lula es otra manera de buscar el entendimiento. En el medio hay intereses, sí, principalmente planteados ya en su momento desde Francia. Hay otros países europeos que también tienen unos intereses particulares por sobre los intereses que puede tener el continente americano. Fer, y por el otro lado... Sí, Vero. Sí, no, decirte esto, el tema de la guerra hace también que algunos países que dejan de comprarle trigo a los países como Ucrania quieran volcarse a las importaciones argentinas. Pensaba, por ejemplo, en España, el otro día un diputado nos contaba que había un interés real del país de comprarnos a nosotros. Exactamente. Esto también de alguna forma es relevante para el país y en el marco de lo que es el Mercosur, ¿no? Claro, cambia el escenario, cambió totalmente el escenario. De lo que se señaló en ese momento en la Eurolat a hoy, cambió el escenario, porque Europa también tiene que empezar a mirar mucho más a América, claro, en las necesidades que tiene sobre alimentos y sobre energía. Lo plantearon en la Cumbre de las Américas cuando Canadá y acompañó también Estados Unidos cuando dijeron que tenemos que mirar mucho más a América que a Europa, sí, o que a otros continentes como puede ser el asiático. Es decir, que el mundo empieza a mirar un poco más a América. ¿Por qué? Por la situación de la guerra, por lo que está pasando a Alemania, porque no tiene energía, por lo que está pasando a Europa, que tiene problemas con el trigo. Ahora, Fernando, vos que sos un hombre con, la verdad, en serio, con conocimientos en materia de política internacional, porque es parte de sus relaciones laborales. Sí. La verdad que cuesta trabajo entender que con tanta burocracia internacional, tenés la OEA, tenés Naciones Unidas, tenés Eurolat, tenés el Parlamento Latinoamericano, tenés la Comunidad Económica Europea, digo que tanta burocracia no alcance para, por lo menos, evitar o detener una guerra como la de Ucrania y Rusia, ¿no? Que uno creía que iba a durar 10 días. No, la verdad, me parece que es como un fracaso muy importante del siglo XXI. Toda esta burocracia se creaba para evitar otra guerra mundial, se creaba para evitar conflictos, y sin embargo, parecen como inermes, ¿no? Ante la decisión bélica. Sí, me parece que las burocracias lo que son, en definitiva, esos entes que el mundo fue creando, pero que también, en definitiva, las cabezas de esos entes son los seres humanos. Sí. Que hoy un ser humano puede ser el presidente de Estados Unidos y otro el presidente de Rusia. Claro. Y ahí hay comportamientos humanos. Sí. Sí. Y los comportamientos humanos son diferentes, me parece, a los comportamientos que pueden tener a veces las instituciones. Y es un poco la situación que está planteada y que por estas horas ya se está discutiendo y que próximamente se va a sumar la delegación argentina, pero es algo que ya se está discutiendo en Alemania, en el G7, en la reunión del G7, que va a participar el presidente Alberto Fernández, que va a participar el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de este mes. Y que también se está hablando de ese tema. Exactamente, sí, la próxima semana, el lunes, ya hay líderes. Hay líderes del G7 que ya están, por lo menos una avanzada de cancilleres, que ya están en Europa, en Alemania, trabajando lo que va a ser el documento final, y se está hablando de esto. Se está hablando de cómo convencer, en parte, a los Estados Unidos de cómo mantener esta relación en la invasión de Rusia a Ucrania, y también cuál es el rol que van a tener que cumplir Europa y Estados Unidos para con Rusia. ¿Se podrá armar a futuro una mesa en la cual estén integrados Europa, Estados Unidos y Rusia para discutir el tema Ucrania?
veremos. Me parece que en parte es el objetivo de algunos países europeos como Francia, Claro. pero hay que ver si finalmente terminan de convencer a uno de los socios principales del G7, que es Estados Unidos, de sentarse en esa mesa y ver de qué manera se puede iniciar una negociación con Rusia. Y hoy a las 11 de la mañana convoca la oposición que preside esta comisión de Mercosur. ¿Qué pensás que va a plantear el sector opositor respecto al acuerdo? No, me parece que es importante la presencia de Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, claro, que está haciendo una gira y que viene va a venir con los representantes directos, que son los embajadores, no solo de los países de la Unión Europea, sino también de los países del Mercosur, para sentarse y empezar también a tener, me parece, a palpar directamente cuál es la situación que está planteando desde el oficialismo y desde la oposición el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Obviamente que me parece que desde la oposición de Juntos por el Cambio van a resaltar este acuerdo porque lo firmó en su momento Mauricio Macri. Sí. Posiblemente desde el Frente de Todos estén planteando la necesidad de, reacomodar el acuerdo a las situaciones que se están viviendo, que vive hoy el mundo a partir de este conflicto bélico también. Fernando, un dato, ¿no?, que me parece que es el gran paraguas de todo esto que estás diciendo, y es que por un lado Joe Biden, el presidente norteamericano, y por otro lado el propio Papa Francisco, los dos hablaron. Biden dijo: ya estamos en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, dijo Biden. Y el Papa Francisco, hablando con internet de la comunidad jesuita, dijo lo mismo. O sea que me parece que es como la gran cuestión. Y vos hablás a mí me tocó hacerlo con Tocatlián, que es un gran especialista en temas internacionales, y te dicen, bueno, hay un montón de elementos que hacen que esa posibilidad no sea descartable, ¿no? Claro, me parece que la palabra del Papa Francisco es darle una advertencia al mundo de que estamos entrando en una tercera guerra mundial. Me parece que lo que está planteando Biden, que se lo planteó a los presidentes casi de manera, yo te diría, reservada, sí, en uno de los encuentros que tuvieron en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y ¿qué es lo que le dijo Biden a los presidentes? Le dijo que el servicio de inteligencia norteamericano tenía la información que inevitablemente se iba a entrar en una tercera guerra mundial. Y ese es el mismo servicio de inteligencia que hace unos meses le dijo a Biden, claro, que tenían la información de que Rusia iba directamente a invadir a Ucrania, y otros servicios de inteligencia no lo tenían. Por eso me parece que hay que prestarle atención a esa información que tuvo Biden de su servicio de inteligencia. Pero me parece que a partir de esto que está diciendo Biden o esto que está diciendo el Papa Francisco, el mundo, esta reunión del G7 no tiene que perderse la oportunidad. Me parece que el mundo entero tiene que buscar alternativas para tratar de ver que esto se retrotraiga y de abrir un espacio de diálogo entre las partes, entre Europa, entre los Estados Unidos y entre Rusia. Perfecto, Fer, la verdad muy completo, siempre el análisis y la información en general. Te agradecemos estos minutos con la primera mañana de TV y bueno, nos estamos reencontrando seguramente. Benaim, no sé el tuyo, vos hablaste de Fori. Mi canciller es Fernando Fracchelli, el mío. Ah, mira, ¿te gusta Fracchelli de canciller? Bien, bueno, ahí va. Mira, bien, esto está arreglado, chicos. Acá, atento, ojo, Alberto, que hay como ahí muchos nombres. ¿Viste que están circulando todo el tiempo nombres para los funcionarios? También circula el de Fracchelli en Cancillería, ¿viste? Con ser el canciller de DTV me alcanza. Ahí va. Bueno, entonces te despedimos, canciller. Hasta luego, chau, gracias. Adiós, gracias. Chau, Vero, chau, Pato. Bueno, Benaim, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa, Pato, unos minutos. Ahora pienso yo que puesto que tener. No, canciller es Fracchelli. Ya está. Volvemos. Unos minutos volvemos. Dale. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Muy buenos días, esta es la primera mañana. Los detalles del alivio fiscal para monotributistas y autónomos. No hay modificación del régimen electoral en la provincia, así que las cosas siguen siendo como eran y esperemos que tampoco lo haya en la nación. Nunca hablaron del impacto de la boleta única papel en la vida interna de los partidos políticos. De lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá hay que aclarar las cosas. No es que las uvas van a cambiar por el CBC, por el coeficiente de variación salarial. Hay que generar un mecanismo compensador para que contemple la diferencia entre la variación del salario y la uva. De lo que significa la boleta única es destruir la noción de partido político como ámbito de discusión y debate de ideas, de construcción de ideología, de construcción de discurso. Los pilares que sostienen esa cultura de la democracia es el sistema electivo, el votar. Entonces debemos cuidarlo, no debemos manosearlo y si lo vamos a cambiar tiene que ser con altísimos grados de consenso. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal.
Continuamos en la primera mañana de DTV con toda la información parlamentaria, con lo que dejó la jornada de ayer, con lo que va a venir en la jornada de hoy y también con la repercusión, ¿no? Y la palabra de los legisladores, que son los protagonistas de este canal. Así que, Pato, si te parece, te invito a que dialoguemos con la diputada Carolina Yutrovic de la provincia de Tierra del Fuego, que ya está del otro lado, allí conectada para poder charlar unos minutos con nosotros. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy estoy bien. en franca minoría, 2-1 y 2 fueguinas. Si me porto mal, cobro. Te das bueno, cuenta. Ojo, No, las fueguinas somos pacíficas. Bueno, las nacidas y criadas no tanto, Ojo. Diputada, vamos a un tema que justamente importa porque usted integra 2 comisiones, la de Legislación General, que se ocupaba del tema alquileres, y también la Comisión de Vivienda. Recién hablábamos con Verónica es inquilina, y el tema, a ver qué es lo que se puede decir, porque el oficialismo sostiene este proyecto de 3 años, que claramente es un proyecto más tranquilizador para el inquilino, porque uno no tiene aumento cada 3 meses y porque el contrato es por 3 años, que es un plazo más previsible. Ahora, lo que te dicen los opositores, dicen que las inmobiliarias también, es que 3 años es mucho, que tiene que ser cada 2 y que hay que actualizar cada 3 o 6 meses, porque si no, no hay viviendas en oferta. Bueno, ¿cómo se salda esto? ¿Quién tiene razón y cómo se va a dirimir esto? A ver, que me parece que no está saldado por una votación muy pareja ayer, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que la votación va a ser inclusive, ¿no? Sí. Complicada en el recinto, porque uno siempre que dictamina pretende de que no tenga su correlato en la votación del recinto y los números están, como decías vos, muy parejos. La realidad es que el tema alquileres es algo difícil, ¿no? Para buscar un equilibrio. Y más en un contexto de inflación. Lo que nosotros venimos sosteniendo es que el problema no es en sí la ley de alquileres que está vigente, sino el contexto inflacionario, que es lo que, digamos, hace que el índice haya parecido alto, pero según todo en el desarrollo de las reuniones informativas, varios expertos, gente académica y economistas que se presentaron, demostraron muy bien de que si no hubiera estado vigente la ley, el aumento ese hubiera sido un 10 o un 12% más. Entonces lo que decimos es que en un contexto, por lo menos de las fuerzas políticas que representamos, en un contexto como el que tenemos de una economía difícil, lo que tenemos que tratar es de proteger al más vulnerable, y por eso nuestra posición en cuanto a sostener este proyecto, esta ley actual, y sobre todo porque entendemos que ha tenido muy poco tiempo de aplicación, vigencia, claro. Incluso claro, y inclusive de aplicación efectiva, ¿no? Sí. De vigencia efectiva, y aparte porque hay una serie de elementos que tiene esta ley vigente que no han sido aplicados. El programa de alquiler social, el generar un registro. Lo que notamos, y por eso fue nuestra contrapropuesta, si se quiere, en esta discusión, es que si uno de los temas de la falta de oferta se nota en la falta de registración, ¿no? Entonces, bueno, claro, buscamos incentivos porque no quieren registrarse. La AFIP tiene un registro donde claramente no muestra la realidad del universo de locadores y locatarios. Entonces dijimos, bueno, busquemos a través de algunos incentivos fiscales, sobre todo para aquellos que son los pequeños locatarios, sí, ¿no? Locadores, o sea, como hablan tanto de aquel jubilado que ahorró, aquellas familias que ahorraron toda su vida para tener este lugar para alquilar como un ingreso, digamos, que complemente su economía diaria. Entonces dijimos, bueno, ahí pongamos el foco y tratemos de que ese alquiler para vivienda familiar tenga un incentivo fiscal, y por eso es que presentamos este proyecto y tratemos, como dijimos, que nos vamos a comprometer para que todo lo que no se ha cumplido de la ley vigente se haga, ¿no? Que en eso sí hay una responsabilidad del gobierno actual de llevarlo adelante. Ahora, diputada, se habló mucho de que hay un lobby inmobiliario, de que es una iniciativa que está totalmente presionada por este sector tan poderoso. ¿Con ustedes han hablado de las inmobiliarias? ¿Ustedes creen que realmente sucede así como se ve de afuera esta situación?
Mira, nosotros hemos hablado con algunas corredores inmobiliarios. Sí. Por supuesto, uno entiende, para un corredor o para el conjunto de los corredores inmobiliarios es mejor que se renueve un contrato cada 2 y no cada 3, ¿no? Claro. Porque, digamos, ahí en el medio están las comisiones, uno entiende esa posición. Vuelvo a decir, lo que nosotros buscamos es facilitarle la vida al universo de inquilinos, porque es el sector más vulnerable, porque nunca hay una relación equitativa, ¿no? En este tipo de contrataciones. Entonces tratamos de buscar ahí el equilibrio. Ahora, viviendas hay, y eso se ha notado porque primero hay muchísimo que vos mirás en las páginas estas que publican, Sí. en Sí. esas páginas tenés muchísimo para venta o para alquiler temporario, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de lograr esas actualizaciones, digamos... Es con el temporario. Un poco más, es con el temporario. Entonces viviendas hay. Lo que pasa que hay un sector que no acepta esas condiciones que se votaron, y como decimos también se votaron con un amplio consenso. De hecho ayer se marcaba, ¿no?, en la reunión. Esta fue llamada la ley Lipovetsky. Lipovetsky era un representante de Juntos por el Cambio, y salió con consenso. La segunda parte, digamos, la otra media sanción se dio durante la gestión actual del presidente Alberto Fernández, pero la primera media sanción se dio durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces digo, había un consenso en esa ley, y de pronto aparecen estas situaciones. Nosotros vemos que los corredores inmobiliarios también tienen una preocupación con estas grandes firmas, ¿no?, que hacen publicaciones. A ellos también los perjudica ese tipo de empresas, digamos, inclusive que son como multinacionales, que vienen acá a acaparar el mercado inmobiliario y que en principio no cumplen la ley porque publican precios en dólares, cosas que no debería ser, porque, digamos, acá la gente cobra en pesos, ¿no? El que paga en pesos. Totalmente. Así que hay una serie de componentes por los cuales nosotros decimos que tenemos que sostener esta ley, dejémosla correr un poco más, y sobre todo esperemos a ver este contexto, a ver si se puede controlar el contexto inflacionario, porque es lo que afecta no solamente el precio de los alquileres, sino también el precio de todo lo que consumimos, especialmente los alimentos. Diputada, una consulta de táctica parlamentaria que yo se la preguntaba hace un rato a Verónica. Digo, puede ser que acá haya una minoría ajustada de la oposición, si repiten el tema de boleta única, y con 132 o 131 o 129 hagan las modificaciones. Le digo, no como diputada, como mujer con experiencia política, cuando esto vaya al Senado, ¿podría ser que pase lo mismo que lo que pasa con boleta única, que en el Senado hay una mirada más conservadora y el tema está detenido? ¿Y que sigamos con esta ley actualmente vigente? Podría pasar, hasta donde sabemos, hay muchos de los diputados que votaron de los senadores que votaron en el 2020 a favor de esta ley están, ¿no? Entonces, claro. Entendemos que por las conversaciones hay alguna posición en ese sentido. Yo digo, ayer lo planteaban bien algunos compañeros y compañeras del bloque, ¿no? Imagínate que la propuesta, esto es preocupante, y ya uno ha empezado a recibir, ¿no?, algunos mensajes. La propuesta dice, entre otras cosas, que la actualización es algo que se pacta entre las partes y puede ir entre 3 a 12 meses. Tener una actualización cada 3 meses es terrible para cualquier trabajador, porque siempre la actualización salarial va a ir por detrás, y no en eso. Ya es casi un temporal, un temporario. Y es muy complejo, es cierto. Es como porque, que blanqueamos que todos los alquileres van a ser temporarios, prácticamente. El problema de esto es que vos escuchás esta posición y es absolutamente razonable, y escuchás al propietario de un departamento y también tiene argumentos entendibles, porque si hoy vos contratás un departamento chico y pagás 40.000 pesos, ¿no? Hoy, y vos como propietario recibís $200, son 40.000 pesos, dentro de un año no recibís más $200, recibís 50 o 100. Entonces, es también una situación para comprender, y por eso hay retracción muchas veces en el propietario. Es muy complicado, la verdad, muy complicado. Yo le digo a ella, comprate un departamento y listo, Benaín, dale, dejate de embromar, pero no me hace caso. Tres en Recoleta, ahí me lo voy a ojalá, creo que si Verónica pudiera comprar... Recemos, hagamos un solidario. No, pero hablando en serio, esto era como un chascarrillo, la
la verdad que es muy Pongo complicado. mi cuenta de Mercado de Pago si quieren donar. Está buenísimo. Pero la verdad que es muy complicado un tema. Hay argumentos razonables en los dos lados. Y es muy que difícil. es muy difícil, como decía la diputada, el equilibrio, Claro. ¿no? Fue muy difícil en el debate en sí, con las reuniones informativas que tuvieron, con la cantidad de expositores que se escucharon. Es muy difícil el equilibrio. Y ahora los propietarios, por ejemplo, yo escuchaba hoy a Laura Rodríguez Machado, a diputada de Juntos por el Cambio, que ella decía que bueno, que el tema de la relación de poderes entre el inquilino y su debilidad era una cuestión de discursos. No, no es y que el discurso. propietario también estaba hoy estaba en una relación de debilidad. Pero claro, no. Siempre creo que el propietario pero aparte, puede esperar. Pero que sí. A ver, nosotros, otra de las cosas otra de las cuestiones que estamos promoviendo en el proyecto de nuestro bloque es que se habiliten, por ejemplo, las oficinas de defensa al consumidor para poder lograr mediaciones como una forma más ágil de lograr esas mediaciones necesarias, que por ahí la justicia viene más lenta, y es otra de las cosas que no implementó el proyecto anterior, que tienen que ver con las mediaciones judiciales. Dijimos, bueno, hoy en los hechos están funcionando las oficinas de defensa del consumidor, bueno, que sean esos el primer pasito o la primer ventanilla donde puedan ir a resolver algunas cuestiones. Pero está claro que dentro de las estadísticas que nos mostraban, el tema de las judicializaciones, de la no posibilidad de desalojo es mínima. Sí. O sea, no hay realmente una cuestión en ese sentido donde los inquilinos estén abusando de los locadores en un contexto. Claro. O sea, no hay esta situación. También de hay hecho, a claras vemos la situación de calle de muchas personas, la situación de ocupaciones irregulares que hay en un montón de lugares del país donde la gente expulsada de la posibilidad de un alquiler termina viviendo en la calle o en cualquier lugar. Yo le puedo dar ejemplos en mi provincia de este tipo de situaciones. La usurpación de terrenos. La economía, cada vez que la economía pasa por momentos críticos y por momentos difíciles, estos son consecuencias y bueno, si no hay estados presentes, como ha ocurrido en algunas épocas, las situaciones realmente terminan siendo de una crudeza y de una precariedad tremenda, y cuando hay estados presentes, bueno, eso se puede morigerar. No, también es importante destacar, porque siempre nos olvidamos, ¿no?, que la ley empieza a estar en vigencia, a aplicarse el 1 de julio del 2020. Estábamos en plena pandemia y con un decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández que prohibía los aumentos de alquileres y el desalojo. ¿Se acuerdan, no?, que estaba en vigencia? Entonces, también se generó como o sea, por eso entiendo esto de dejarla correr, dejar a ver qué sucede, porque se empezó a aplicar en un contexto muy difícil, además con un DNU vigente que, bueno, generaba conflictos en la adecuación y en la situación que estaban atravesando todas las personas, los propietarios en ese momento, que muchos tampoco tenían acceso al trabajo, los inquilinos que perdían sus trabajos. Bueno, fue, digamos, una aplicación en un momento muy duro del país. Sí, y lo otro, perdóneme, diputada, hay un enorme déficit, la verdad, de toda la democracia, de todos los gobiernos desde el 83 hasta acá, en un tema esencial que es la construcción de viviendas. Hay un déficit de 3 millones de viviendas y construyó poco y mal todos. Radicales, menemistas, Kirchner, todos construyeron poco y mal, si no hoy no estaría este problema, la verdad. Pero bueno. Imagínese, le voy a dar el ejemplo de Tierra del Fuego. De la ciudad donde yo vivo, en Ushuaia, ¿no?, que aparte tiene una geografía complicada para tener terrenos urbanizables. Nos limita el mar, nos limita la montaña, pero digo, cuando el año pasado la municipalidad se hizo cargo de gestionar conjuntamente con el Ministerio de Hábitat el tema de los Procrear, había unas 400 viviendas que se estaban terminando después de haber estado 4 años parada en la gestión del gobierno de Macri, ¿no? Suspendieron la construcción de 400 viviendas en el programa Procrear. Se lograron terminar a partir del año pasado, durante pandemia, y el año pasado se terminaron y empezó la entrega. Había 12.000 anotados para 400 viviendas, ¿no? Y obviamente, sí, es verdad, hay que tener una política activa. Este gobierno ha recuperado una política activa de construcción de viviendas, pero cuando la demanda viene totalmente atrasada, o sea, cada vez que se suspende, ¿no?, o sea, una política activa en construcción de viviendas, sean 2, 3, 4 años según un periodo de gobierno, la verdad es que hacemos un desastre porque el crecimiento de la población sigue, la gente sigue naciendo
naciendo, como digo yo, las personas siguen naciendo y necesitan que el Estado acompañe. Gracias, diputada, por estos minutos con la primera mañana de TV. Le deseamos que tenga una muy buena jornada. No, a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Pato, nos vamos. ¿A dónde? Vamos inmediatamente con nuestro compañero Gonza porque seguimos profundizando lo que fue y lo que dejó esta reunión de este plenario de comisiones con los dictámenes respecto a el proyecto que modifica la ley de alquileres. Gonza, tenés más información al respecto. Buen día. Buen día, Vero, Pato y a toda la audiencia de Diputados TV. Exacto, recordemos que estamos aquí en el anexo A, muy cerquita de la puerta del ingreso a la sala 2, donde a las 11, sí, detrás mío, está justamente la sala 2 donde se va a realizar la comisión del Mercosur a partir de las 11 de la mañana, pero ayer en la Comisión de Legislación General, en conjunto y en esa comisión que se hizo con Presupuesto y Hacienda, se realizó un debate en donde se determinaron 2 dictámenes. ¿Tendremos sesión la semana próxima, me pregunto, antes de arrancar con las placas? Y es una posibilidad. Al menos la oposición me parece que va a intentar. Claro, exacto, porque bueno, ayer se delineó finalmente que hubo dos dictámenes, uno que es el del oficialismo y empezamos a repasar la información que tiene que ver con el proyecto que también vino del Senado con media sanción. Recordemos que esta ley se impuso a partir del 2020 con las modificaciones requeridas y la idea del oficialismo en este dictamen es que justamente se haga un contrato por 3 años. Como punto principal de partida y la principal diferencia con el otro dictamen. Pero hay una diferencia entre lo que significa el contrato inicial y la actualización. La actualización que presenta y que mide en este dictamen el oficialismo es cada 1 año. Esto es muy importante, fundamental, y la medición para justamente esa actualización de valores tiene que ver con la inflación que indique el INDEC y además recordemos con lo que mida el RIPTE. Esto tiene que ver justamente con la rendición imponible de aquellos trabajadores en estabilidad. Bueno, además de esto, también se habló de la cuestión y de la situación en la que se encuentran los monotributistas. Bueno, para que no pasen al régimen general, justamente no se les impone que, aunque tengan una propiedad para alquilar, tengan que pasar al régimen general y además también con la posibilidad de otras modificaciones y beneficios para los monotributistas. Vamos a pasar ahora sí a hablar y a marcar las diferencias fundamentales de lo que recién decíamos, pero con el otro dictamen que juntó 37 firmas y que la principal diferencia parte a partir del contrato de 2 años. Con la actualización, que no es lo mismo que el contrato, lo decíamos, con la actualización que puede ser de 3 meses a 12 meses. Esta es la principal diferencia. Y además, para hacer una medición de los valores, tenemos que decir que la oposición marcó no solamente lo que mida el INDEC, sino además con otros índices paralelos, como para marcar en definitiva cuál va a ser esa medición para que se haga un valor un poco más superior y se haga una actualización. Recordemos entonces, lo que la oposición sostiene es que tiene que ser cada 3 meses o cada 12 meses, en un periodo entre 3 y 12 meses. Perfecto. Gonza, solo para aclarar, sí, porque veíamos en la placa, una de las placas decía proyecto aprobado por el Senado. Vos te referías a la ley vigente, ¿no? Que terminó siendo aprobada en el Senado, se convirtió en ley. Cuando vos hablabas de las diferencias y de la defensa que hace el oficialismo en su dictamen de la ley actual, digamos. Exactamente, perfecto, de eso se trataba, pero justamente para marcar la diferencia con el dictamen que presentó la oposición. Espectacular. Bueno, gracias por estas comparaciones. Queda mucho más claro, obviamente, cuáles son las diferencias. Y bueno, nos estamos reencontrando mañana, Gonza. Muy bien. Chau, Gonzalo. Cómo no, será un placer, Pato, Vero, hasta mañana. Igualmente. Recordamos habrá que ver lo que pasa la semana que viene, pero por los números, el oficialismo otra vez podría estar al filo de un resultado muy complicado, como pasó con boleta única, porque el arco demostrado por la oposición para la firma del dictamen fue muy amplio y sigue siendo en todos los temas, Consejo de la Magistratura, alquileres, el rol de Graciela Camaño sigue siendo particularísimo. Es como, sí, bueno,
bueno, ayer muy duras Sí. las críticas, algunos hablaban y decían, ¿no? Y en Twitter leía Inmobiliarias Camaño, ¿no? Como muy duras las críticas de cierto sector de la sociedad con la diputada del Interbloque Federal. Y estaba pensando en esto, ¿no? En la oposición, cómo se empieza a instalar y avanzar con su agenda propia en la Cámara de Diputados, cosa que le cuesta mucho hacer en el Senado. Y a diferencia del Senado, el oficialismo en el Senado avanza con sus iniciativas y el Está mejor de oficialismo números. del diputados cuesta bastante más, ¿no? Cómo se da este equilibrio o esta distorsión de fuerzas en las distintas cámaras. Acá estás muy complicado. Acá o cedes mucho como corresponde o concedes porque no tenés número, o si no tenés el camino de la derrota. Vos no sos como de te ha ceder pasado. mucho, Pato. No, sé, pero no es te un veo tema personal, es un tema de situación política. Si tenés muchos diputados, podés no negociar. Si tenés poco, estás obligado a negociar. Es así. Pero Bueno, no sé. Siempre querés tener razón. Acá dicen Bon eso, que los dejamos. Pero si no es lo mío, esto es una cuestión de estrategia parlamentaria. No sé, me voy a quedar pensando, me voy a charlar ahora con Embon antes de que entre al aire, porque ya en minutos llega la primera edición de Diputados TV. Nosotros somos La Primera Mañana y nos estamos despidiendo. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Así que les deseamos que tengan una buena jornada de jueves.